Capítulo SOP. El 13 de abril, martes, fue distinto. Jesús fue invitado a cenar en la casa de un rico fariseo llamado Simón, alias el leproso. Era el propietario del huerto de Getsemaní, donde el grupo había instalado el campamento. La lepra, curada años atrás, lo marcó con el referido apodo. Cuando se disponía a partir del olivar, el rabí solicitó que lo acompañara la tabá, la escolta habitual, Pedro y los Zebedeo. Nadie dijo nada, pero al llegar a la cancela de entrada, el maestro se detuvo. Parecía pensar. Dio media vuelta y se dirigió a la cocina de campaña. Ahí se encontraba este explorador ocupado en el lavado de platos y cacharros. Se plantó frente a mí, me sonrió y lanzó un escueto: «Acompáñame». Felipe hizo señas para que obedeciera y sin pensarlo me fui tras él. La vara de Moisés se quedó en el campamento. La casa de Simón en Betania era espléndida. Un cuidado jardín rodeaba la mansión. Después solo contemplé mármoles, maderas preciosas, fuentes delicadas, ciervos por todas partes y escalinatas. También de mármol pulidas y abrillantadas con esmero. Simón nos aguardaba en la puerta. Vestía un manto y una túnica de seda, ambos de color violeta. Aparecía maquillado con las mejillas escandalosamente empolvadas e intentaba ocultar las viejas cicatrices provocadas por la lepra. El ojo y el labio derecho seguían deformados. Le faltaba la última falange de los 3 dedos centrales de la mano izquierda. La barba larga y blanca disimulaba en parte su problema. Nos besó uno por uno y nos invitó a entrar en una sala enorme que hacía las veces de comedor. Nos descalzamos y conté 20 divanes alrededor de una mesa en forma de U. El del invitado de honor, Jesús de Nazaret, se hallaba en el centro y casi no sobresalía respecto a la mesa. Aquellos asientos para mi gusto resultaban incómodos. Había que tumbarse del lado derecho y tomar los alimentos con la mano izquierda. Santiago de Zebedeo se acomodó a mi lado. Y de pronto los criados abrieron una de las puertas. Empezaba a oscurecer. Por el jardín vi llegar a una serie de individuos. Caminaban en hilera y vigilados por la servidumbre eran mendigos. La cara de algunos me sonaron. Los había visto en la escuela de pícaros de Jolet. Prendieron más antorchas y conforme la primera impresión eran hombres y mujeres. Sumé 10. Santiago, comprendiendo mi ignorancia, procedió a explicar. Se trataba de una vieja costumbre practicada sobre todo por los santos y separados, fariseos. Cuanto más importante era la cena, más desarrapados. Los pobres se posicionaron de pie a lo largo de las paredes y esperaron en silencio. Simón hizo un gesto y los músicos atacaron. Vi un laúd de cuello largo con un diazapón y 3 cuerdas y un hermoso caparazón de tortuga. Lo acompañaban 5 flautas de tubo largo, sonajas y platillos de mano, y empezaron a servir la cena. El maestro conversaba apaciblemente con Simón. Primero sopa de guisantes de ajipuerros y mucha pimienta negra, deliciosa. Después el plato fuerte, chuletas del buey, comida kasher o pura, maduradas y durante 7 días. La carne había sido sumergida en vinagre durante el proceso de añejamiento. La cocción fue mínima. Pedro repitió 3 veces. El vino negro era ligeramente afrutado, y de postre una crema parecida al flan, confeccionada con leche, huevos, miel y el secreto del cocinero. Un peñisco de sal, igualmente sabroso. Fue el servir el segundo plato cuando Simón y el resto de los invitados empezaron a lanzar chuletas hacia los mendigos. Estos, bajo la severa mirada de los criados, se apresuraron a recogerlas, comiéndolas o guardándolas entre los harapos. Hubo algunas disputas y maldiciones, pero la servidumbre terminó poniendo orden. El Galileo no participó en la humillante costumbre. De pronto me miró. Su rostro parecía grave. Pedro y Juan Zebedeo sí lanzaron carne a los pies de los infelices. Y hubo algo que me llamó la atención. De los mendigos invitados, uno no se movió del sitio, mejor dicho, una. Pregunté a Santiago y el discípulo movió la cabeza negativamente. Al parecer era una conocida prostituta. Regentaba un burdel de alta categoría. La apodaban SOP, Eternidad, porque sabía proporcionar placeres eternos. Santiago no estuvo de acuerdo con la presencia de la mujer en la cena.
Era un insulto, eso dijo, y aseguró que Sob había oído hablar de la buena nueva predicada por el maestro, y que prometió cerrar su negocio, pero el discípulo lo dudó. Sob llevaba más de 30 años en la prostitución. Le examiné con curiosidad, era una mujer gruesa y no muy agraciada. A pesar del maquillaje amarillo, su aspecto era el de una anciana, y asistía a una escena que volvería a repetirse años más tarde. En aquella oportunidad, abril del 30, la protagonista fue María, la hermana pequeña de Lázaro. Lo vivió y lo contó Jasón. De pronto Sob caminó unos pasos y fue a situarse a los pies del diván del maestro. Ocultaba algo entre las ropas. Juan Zebedeo, alertado, se puso en pie, pero el rabí levantó la mano izquierda e indicó a Juanito que se calmara. Algunos siervos interrogaron a Simón con la mirada. ¿Qué hacían? El anfitrión no supo qué decir. Conocía a la prostituta, por supuesto, y aguardó. La mujer entonces abrió un frasco de cristal y vertió el contenido sobre los pies del Hijo del Hombre. Era un líquido espeso, parecido al coñac, y un intenso perfume llenó el recinto. Después supe que se trataba de nardo, una esencia procedente de la India y costosísima. Aquel frasco con un contenido de medio litro de esencia podía costar del orden de 300 denarios de plata. Con eso se podía dar de comer a varios miles de personas. Sob miró a Jesús y éste sencillamente la iluminó con una sonrisa. No hubo palabras. La prostituta frotó los pies desnudos del rabí, y lo hizo con delicadeza. El silencio en la sala fue total. Pedro miraba con la boca abierta. Minutos después, concluido el masaje, la mujer se inclinó y secó los pies con la espesa mata de pelo negro. Al levantar el rostro Sob tenía lágrimas en los ojos. El maestro se sentó sobre el diván y fue a colocar la mano derecha sobre la cabeza de la mujer, y tras acariciar los cabellos la prostituta se puso en pie, dio media vuelta y salió del comedor. Nunca más volvería a verla. Al momento surgieron las murmuraciones. Los invitados decían: el maestro no sabe quién es esa mujer. De haberlo sabido no hubiera consentido. ¡Qué vergüenza! Simón se mostró de acuerdo y añadió en voz baja: si este hombre es un profeta, ¿cómo es que no sabe que Sob es una mala mujer? El Galileo al lado escuchó las palabras de su anfitrión y dirigiéndose al fariseo comentó: Simón, tengo algo que decirte. Dime, rabí, te contaré algo. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro 500. Ninguno de los dos podía pagar, y el prestamista entonces decidió perdonarlos. Los invitados seguían la parábola con atención, pero mostraron su disconformidad. Eso no pasaba entre los prestamistas judíos. ¿Quién consideras, prosiguió el Galileo, que le amó más? Todos coincidieron: aquel al que más se le perdonó. Habláis con sabiduría, manifestó el rabí, y señalando hacia la puerta por la que había desaparecido la prostituta, añadió dirigiéndose a Simón: entré a tu casa como invitada de honor y nadie lavó mis pies. Esa mujer agradecida los ha bañado con sus lágrimas y me ha ungido con un perfume caro. ¿Qué quiere decir con esto? Todos miraron al rabí desconcertados. Muy simple, Simón, concluyó el Hijo del Hombre. Los muchos pecados de esa mujer han sido perdonados. Amó mucho y mucho le ha sido perdonado, pero ojo, al que ama poco, poco le será perdonado. No estuve de acuerdo con alguno de los conceptos vertidos por el Galileo. Me cuesta trabajo aceptar que el oficio de prostituta sea un pecado. En todo caso sería una desgracia. Pero los comentarios de Simón el leproso me sacaron de estas reflexiones. ¿Quién es este hombre?, murmuraba el fariseo, para perdonar los pecados de nadie. En aquel tiempo los únicos capacitados para perdonar los pecados o supuestos pecados eran los sacerdotes previo pago. Jesús se levantó y se despidió de todos. Los zebedeos se apresuraron a seguirle. Pedro, medio dormido, siguió en el diván. Juan retornó a la mesa y despabiló al discípulo zarandeándole. Al llegar a la puerta, el Hijo del Hombre se volvió y dirigiéndose al anfitrión proclamó: conozco tu corazón. Sé que estás dividido entre la luz y la oscuridad. Te puede el miedo y te puede porque no te has entregado al Padre de los cielos. Pero sé que entrarás en la luz. Ahora os declaro. Y paseó la mirada entre los invitados. Que las puertas del reino de Abba están abiertas para todo el que tenga fe. Tampoco estuve de acuerdo. Al reino del Padre Azul supongo se entra con fe o sin ella. Y regresamos a Getsemaní.
Capítulo ¿Y si no quiero ir al paraíso? Esa noche en Getsemaní fui testigo de otro diálogo surrealista. Cuando entramos en el olivar, los íntimos ya habían cenado. Felipe y los gemelos seguían trasteando en la cocina. El cielo se había calmado y las 8000 estrellas de Jasón se empujaban unas a otras. El maestro parecía haber olvidado las murmuraciones y las agrias palabras de los invitados de casa de Simón el leproso, y el optimismo regresó a su semblante. Entonces señaló los luceros con la mano izquierda y habló del paraíso, mejor dicho, del largo camino hacia la isla de luz. Las llamas de la hoguera también escuchaban, y el rabí volvió a explicar que ese camino tras la muerte no puede ser medido con los conceptos humanos. Es un camino larguísimo, intentó aclarar, aunque al otro lado no hay tiempo. Antes de empezar ya estaban perdidos. Me gustó lo del otro lado. Era una expresión mía, acuñada durante nuestra estancia en el monte Hermón. ¿Cómo de largo? Interrumpió Mateo Leví. El maestro alzó la mirada y supongo pensó. Las estrellas lo animaron con sus parpadeos, pero era casi imposible. Éramos seres humanos con un cerebro limitadísimo, 1400 escasos centímetros cúbicos. ¿Cómo hacerles comprender el tiempo sin tiempo? Si pudieras caminar sin interrupción durante miles de vidas, regresó a la conversación. Tampoco alcanzaríais la isla de luz. No es un problema de estadios o de millas, sino de percepción. Seguían sin entender, pero eso ahora intentó suavizar. No debe preocuparos. Tomás lo interrumpió. ¿Y por qué tanto camino y tanto tiempo para llegar al Padre Azul? Todos asintieron. El visco llevaba razón. Es la ley, replicó el rabí. Así está dispuesto por los cielos. Dejó correr un par de silencios y volvió a mirar el hermosísimo firmamento. Después comentó casi para sí. Ese fue el error de Luzbel. No entiendo, intervino el oso. Y Jesús procedió a explicar, con palabras sencillas, casi infantiles. ¿En qué consistió la rebelión de los mal llamados ángeles caídos? Al parecer no fueron ángeles, se trataba de altos funcionarios del universo que gobierna Micael, verdadero nombre de Jesús de Nazaret. Luzbel era uno de esos príncipes luminosos. Era perfecto, pero hizo preguntas incómodas. La más importante, ¿por qué las criaturas humanas tienen que invertir tanto tiempo sin tiempo para alcanzar el paraíso? Y estalló la rebelión. En suma, Luzbel solo deseaba cortar el viaje de los humanos a la isla de luz. Lo secundaron muy pocos mundos, alrededor de 40. En el universo de Micael hay miles de millones de planetas habitados, o sea, no fue una rebelión propiamente dicha, yo lo llamaría cuartelazo. Y esos mundos rebeldes quedaron aislados. El maestro aseguró que los insurgentes serán debidamente juzgados, en su momento, pero no especificó cuándo. Me miró y lanzó dos frases que tampoco fueron comprendidas por los discípulos. Or Gadol. Cuando llegue la gran luz serán juzgados. Tomás trató de concretar. ¿Cuándo veremos la gran luz? Tú no la verás, sentenció el Galileo y volvió a mirarme. Después contempló a los íntimos y repitió. Vosotros no la veréis. Pues Luzbel llevaba razón, comentó Pedro en voz baja y casi para sí. Pero el Galileo escuchó al pescador y replicó. No, Pedro, los planes de la divinidad son perfectos. Nada es consecuencia de la casualidad, nada sucede porque sí, nada es gratuito, ni siquiera tus ronquidos. La broma alivió la tensión. Todos rieron e hicieron chistes a cuenta del pobre Pedro. Para llegar al paraíso, redondeó el rabí, tienes que cambiar mucho y dejar de roncar. Más risas. Para ver al Padre Azul, añadió Jesús en un tono serio, primero tienes que aprender. Aprender mucho, pero no te apures. Hay tiempo sin tiempo tras la muerte. ¿Y si no quiero llegar al paraíso? La súbita pregunta de Judas Iscariote nos dejó perplejos. Casi nunca intervenía en las conversaciones, pero los íntimos terminaron riendo la ocurrencia. ¿Hablas en serio?, preguntó Felipe desde la cocina. Pero Judas no respondió. Imaginé que hablaba muy en serio. El Iscariote carecía de sentido de humor.
Terminarás aceptando, respondió Jesús, tras la muerte todo tiene sentido. El calor es inseparable de la luz, aunque también hay luz fría. No entendí aquellas últimas y enigmáticas palabras, pero las consiguió tal y como las oí. Y Bartolomé, el oso de Caná, hizo una de sus típicas preguntas. Maestro, si el Padre, bendito sea su nombre, me concede la Nitzutz, la chispa, ¿él disminuye? Los íntimos quedaron en silencio sorprendidos. No, Bartolomé, contestó el maestro al tiempo que le regalaba una espléndida sonrisa. El Padre Azul nunca disminuye. No puede, aunque quiera. Estaba claro, al rabí le encantaban las cuestiones manejadas por el oso y a todos, excepto al Iscariote, Judas lo tachaba de poco serio. Ahora entiendo, intervino Pedro golpeándose la frente con sus manazas. Le miramos desconcertados. Ahora comprendo, repitió. Ahora entiendo la frase de las Sagradas Escrituras. E hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro, el Padre Azul no habita, por eso somos como él. Bendito sea su nombre. La Nitzutz. El Padre Azul nos habita, por eso somos como él. Bendito sea su nombre. La Nitzutz. El maestro aceptó la tesis de Pedro. Yo me quedé pensativo. ¿Era por eso, por la chispa, por lo que nos parecemos a Dios? El oso saltó de nuevo al centro de la conversación. No consigo entenderlo, rabí. ¿Por qué el buen Dios, bendito sea su nombre, se entretiene en crear cosas imperfectas? Por ejemplo, preguntó el Galileo, visiblemente divertido. Nosotros, mira mi pierna, cada vez está peor. Es que Abba, bendito sea su nombre, no tiene nada mejor que hacer. Jesús hizo esfuerzos para contener la risa, pero Bartolomé hablaba en serio. Juan Zebedeo se alzó airado y lo llamó irreverente y saco de grasa. El oso no quedó atrás y lo tachó de niño consentido y prepotente. Poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés interpuso y mandó a cada uno a su lugar, y el rabí con gesto grave permaneció en silencio. Era obvio que le repugnaba la violencia y de cualquier tipo, y el oso insistió. ¿Por qué el Padre Azul, bendito sea su nombre, permite el mal? Lo hemos hablado. Sí, intervino Tomás, pero Bartolomé tiene razón. ¿Por qué tanto dolor, tanta sangre derramada, tanta muerte, tanta hambre y tanto maldito romano? Juanito Zebedeo aplaudió al bizco. Jesús se armó de paciencia y respondió a las sensatas dudas del pragmático Tomás. ¿A ti te gusta jugar a los dados? El discípulo asintió y mostró los inseparables 3 dados de marfil. En verdad te digo, continuó Jesús, que si el placer es deseable, y lo es, en este mundo tiene que existir el dolor. Solo así sabrás distinguir y saborear, solo así evaluarás la verdad, la pequeña porción de felicidad a la que puedes tener acceso en esta vida. Quedamos mudos, nunca pensé en ello, tenía sentido. ¿Después de la muerte hay placer? La pregunta del maestro Leví fue acogida con expectación. No hay palabras, Mateo, no estás capacitado para entenderlo, ni tú ni nadie. No ahora, lo que verás tras la muerte no puede ser definido. Después tus ojos y sentidos cambiarán, confía. Sigo sin entender, porfió el oso. Si Dios bendito sea su nombre es tan grande y poderoso, ¿no duele tanta injusticia y horror? Claro que le duele, Bartolomé, él está en tu interior, permanentemente. Y deletreó la palabra Permanente. No entiendo, declaró el oso, no entiendo. Dime, preguntó el hijo del hombre, ¿el valor es bueno? Todos dijeron que sí. Entonces, ¿el hombre debe crecer en un ambiente hostil? Le miraron con sorpresa y prosiguió. Si el valor es bueno y necesario, el ser humano debe desenvolverse en un mundo lleno de problemas y decepciones. Solo así podrá educarse en la audacia. Solo así sabrá qué es el valor. Pero eso no significa que el padre sea amante de la violencia o de las dificultades. El ser humano es lo más bajo de la creación y tiene que aprender desde lo más bajo.
Después, tras la muerte, todo esto será un lejano y difuso sueño. Tomás movió la cabeza negativamente y declaró sincero: tampoco entiendo, los niños mueren, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué aprende un bebé que fallece a las pocas horas de nacer? Observé al maestro, las palabras y conceptos lo limitaban. Ese fue su gran problema en la tierra. Confía, Tomás. Todo está ordenado para el bien, aunque ahora no lo comprendas. Y volvió a preguntar a los íntimos: decidme, ¿la esperanza es buena? Asintieron. Pues bien, replicó, la vida en ese caso tiene que ser un río de continuas decepciones. Empecé a comprender. Decidme, prosiguió, la lealtad es aconsejable. Nadie lo dudó y él afirmó: pues bien, si eso es así, el mundo tiene que ser un pozo lleno de traidores. En esos instantes se registró una escena brevísima y para mí dramática. Jesús buscó al Iscariote con la mirada y éste bajó los ojos. En otras palabras, en esos momentos, 13 de abril del año 28, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Faltaban 2 años. Creo que nadie se percató de la mirada y el rabí continuó: decidme, ¿la humildad es buena? No esperó respuesta. Sí lo es. En consecuencia, la vida tiene que ser una permanente demanda de honores y reconocimientos. Santiago de Zebedeo intervino por primera vez. Rabí, ¿es malo hacer bien tu trabajo? No. Santiago, no confundas mis palabras. No he dicho: está bien hacer tu trabajo y hacerlo un poco mejor cada día. Pero no busques la vanidad. Ella de todas formas te rondará. Aquí en este mundo aprenderás a no caer en esa trampa. Es muy fácil vestir el ego, lo difícil es desvestirlo. Y añadió: decidme, ¿la verdad es deseable? Lo miraron con asombro y Tomás preguntó: ¿la verdad? ¿Qué es eso? Algunos rieron la supuesta gracia y recordé unas hermosas palabras de Poncio, pronunciadas en el futuro. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, respondió el maestro, la verdad es deseable. Por eso conviene que el hombre vive en un mundo sembrado de errores y falsedades. Mensaje recibido, como decía el mayor. Y el día que llegue a ser perfecto, gritó Felipe, ¿tendré que cocinar para esta partida de borricos? La broma puso punto final a la interesante conversación. Mañana será otro día. Capítulo Flavio. En esos días de abril, año 28 de nuestra era, el Hijo del Hombre fue invitado a otras cenas y tertulias en la ciudad de Jerusalén. La orden de caza y captura por parte de Sanedrín seguía en vigor, pero ninguno de los grandes prebostes se atrevió a solicitar la detención del Galileo. Las castas sacerdotales, los fariseos, saduceos y escribas estaban convencidos de que el maestro tenía algún tipo de acuerdo con las autoridades romanas o quizás con Herodes Antipas. De ahí que no le molestaran. Eran sencillamente unas ratas cobardes y miserables. Pude asistir a una de estas cenas. Fue la única a la que fue invitado por el propio Galileo. Se celebró el domingo, 18 de abril, en el Domus de Flavio, un judío de origen griego conquistado por la helenización cada vez más intensa y generalizada en la Palestina de Jesús. La casa era una copia de las mansiones tiberianas tan de moda en el imperio. Ni él mismo conocía la extensión de la domus o casa levantada en el barrio bajo de la ciudad. La condición del judío de atrio no circuncidado le obligaba a residir en esa zona de Jerusalén. El barrio alto era para los judíos puros. Según Jasón, que lo visitó varias veces, el palacio de Flavio sumaba más de 3.000 metros cuadrados. Todo era mármoles de Carrara, obras de arte, piscinas y luz, mucha luz. Flavio era rico y homosexual declarado, es decir, doblemente odiado por los nobles de Jerusalén. El Levítico en ese sentido era rotundo. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morían sin remedio. Su sangre caerá sobre ellos, pero nadie en la ciudad se atrevía a denunciarle. La razón era simple: Flavio era prestamista. Media Jerusalén, en realidad medio país, estaba en sus manos. Así eran los judíos, cobardes, interesados e hipócritas. La escolta del maestro, la tabá habitual, Pedro y los hermanos Zebedeo, optó por permanecer en la puerta de la domus.
No querían pecar ingresando en la casa de un mariposón. Flavio nos recibió con todos los honores, besos, perfumes y pétalos de rosas en el piso. El maestro lo conocía, lo había visitado en ocasiones anteriores. Era un hombre joven de la edad de Jesús, alrededor de 32 años, con ojos verdes que hipnotizaban. Aparecía siempre bronceado y con toda suerte de pelucas. Le encantaba la de color azul con largos tirabuzones. Sus grandes problemas eran la calvicie y las ojeras. Utilizaban grasa de gato para estimular el crecimiento del pelo, pero el resultado era nulo. Las orejas eran grandes y despegadas, como la de los elefantes. Las pelucas servían para ocultarlas. A su lado se hallaba siempre un esclavo al que llamaban nomenclator, un tipo listo que estaba al corriente de la última noticia y que llevaba el peso de la organización de la Domus. A la cena acudieron otros 6 judíos, también helenizados e igualmente homosexuales. ¡Qué agobio! Jesús, sin embargo, aparecía distendido, feliz y dispuesto a responder a lo que le planteasen. El anfitrión se esmeró y los criados empezaron a servir una serie de platos fríos y calientes. Me llamaron la atención unas tortas finas tipo blinis rusos a base de huevos, leche y levadura cocinadas o fritas. La mayoría fue rellenada con nata agria y huevos de pescado. Deliciosas. Otros blinis eran de hongos y de salmón, directamente importados de las costas de Germania, actual Alemania. Supuse que aquello costaba una fortuna. Los de salmón fueron pintados a pincel con motivos griegos, dioses y medusas. Después llegaron los hígados de pollo y los hígados picados de la ternera, con mucha pimienta y la correspondiente sopa para mojar el pan. De postre, pétalos de rosa con miel y algo que me recordó el flan crema de queratía, una especie de chocolate extraído de las semillas de los algarrobos, y todo ello regado con abundante ambrosía, un zumo de naranja mezclado con vino blanco, cerezas confitadas y coco desmenuzado. Y para removerlo, ramas de menta. No lo ocultaré, Flavio era un mariposón culto y refinado. Y empezó la tertulia. El anfitrión planteó a Jesús la primera duda. Maestro, ¿el universo es un simple accidente? El rabí negó con la cabeza y terminó de saborear uno de los blinis. No, Flavio, las estrellas que contemplas en la noche son un trabajo de creación del Padre Azul, del que ya hablamos en su momento. Flavio sintió ajustándose la peluca azul, y el Hijo del Hombre prosiguió. ¿Y el universo está sujeto a la voluntad del Creador? Todo ocurre porque Él lo dispone así, nada es casual, y dado que Abba es amor, sus creaciones son siempre buenas, más aún son siempre amorosas. ¿Estás diciendo, intervino uno de los invitados, que las catástrofes naturales son consecuencias del amor de ese Dios? Jesús leyó en el corazón del afeminado y supo que la intencionalidad era oscura, pero replicó con suavidad. No confundáis la creación con sus consecuencias. ¿Piensas que el Padre Azul es responsable de la lluvia que te moja? Dime, Rabí, terció otro de los judíos, ¿la naturaleza es la representación del buen Dios? Bendito sea su nombre. Jesús meditó la respuesta. La naturaleza, querido amigo, expuso el Hijo del Hombre, simboliza lo perfecto y lo imperfecto, pero nunca Dios. El Padre Azul es irrepresentable para la mente humana. Entonces intervino Flavio. ¿No debemos adorar a la naturaleza? No, Flavio. Adorar la belleza es una pérdida de tiempo. Adora mejor al que la ha creado. Y el rabí se adelantó a los pensamientos de algunos. La belleza hay que disfrutarla, no adorarla. ¿Qué sucedería si Dios, bendito sea su nombre, se durmiera? Jesús tomó la pregunta de otro de los invitados como una broma y respondió con otra broma. El Padre Azul no duerme nunca, y si lo hace, duerme con los delfines, con un ojo abierto. ¿En serio? Presionó Flavio. ¿Qué pasaría con las estrellas si el buen Dios se durmiera? La creación se derrumbaría. La frase sonó muy solemne. Esta vez el maestro hablaba en serio, muy en serio. Pero no os preocupéis, añadió el Galileo, tranquilizando a los contertulios. Eso no pasará. El Padre Azul no es como imagináis. ¿Tiene barba, como dicen? El maestro sonrió al que preguntaba. La ingenuidad de aquellos hombres era conmovedora. No, amigo, replicó Jesús. Abba, aunque padre, no es un ser humano.
Percibí de nuevo la dificultad del rabí para hallar las palabras exactas. Comprendí, era sencillamente imposible cómo definir lo indefinible. Por más que lo intentéis, señaló una de las estatuas que adornaban el comedor, no podrán transmitir una sola idea a este trozo de mármol. Pues bien, en verdad te digo que la distancia entre el Padre Azul y tú es infinitamente más grande que entre esa estatua y cualquiera de nosotros. Aunque quisieras no podría explicarte cómo es él. Acepta mi palabra, yo lo he visto. La afirmación del Galileo cayó como un jarro de agua fría entre los judíos, aunque helenizados todavía conservaban las raíces de la filosofía mosaica. Para la mayoría de los judíos creyentes, Yahvé era un varón, eso nadie lo discutía. ¿Tú has visto a Dios? Bendito sea su nombre. Flavio planteó la pregunta que flotaba en todas las mentes y Jesús, nuevamente sincero, en realidad siempre lo era. Lo he visitado con frecuencia. Las caras eran un poema. Uno de ellos se levantó y tras dar las gracias al anfitrión se despidió educadamente. Otros dos le imitaron. Lo que dices, prosiguió Flavio, podría costarte muy caro. Lo sé, reconoció el maestro, pero la verdad tiene un precio. Eres valiente, añadió el anfitrión, actúas con cautela. Un profeta muerto no sirve de nada. Si Dios, bendito sea su nombre, es infinito, ¿dónde termina? La pregunta de otro de los invitados, el más anciano, dejó perplejo al rabí de Galilea, pero respondió: Dios no termina, de la misma manera que no empieza, pues ¿puedes tú decirme dónde empieza y dónde concluye cualquiera de tus miradas? Qué difícil, resumió el anciano. Sí, argumentó el maestro. Difícil para el hombre, la más primitiva de las criaturas del Padre Azul. Pero ya crecerás, tu futuro es espléndido. La seguridad del Galileo era cuando menos emocionante. Dime, ¿cómo es Dios? Se arriesgó Flavio. Utiliza una sola palabra. Luz, contestó el maestro al segundo. ¿Luz? Sí, luz que piensa. Oh, me cuesta comprender. No trates de entender al Padre Azul. Salió al paso Jesús. Siéntelo, ámalo. ¿Tiene Dios, bendito sea su nombre, exterior? El invitado que planteó la nueva pregunta también hablaba en serio. La cuestión me dejó pensativo. El maestro sonrió feliz. Aquellas cuestiones le fascinaban y replicó: ¿Tiene la luz exterior? Me pierdo, lamentó Flavio. Claro, concedió el Galileo, tu mente es una casa muy grande, pero no es Jerusalén. Espera volver a tu verdadera casa, al reino invisible del que procedes. Entonces no te sentirás perdido. Flavio se refirió entonces a la fiesta de la Pascua y a los sangrientos sacrificios de animales en el templo. Le repugnaba aquella costumbre y preguntó al Hijo del Hombre su opinión sobre. Jesús fue rotundo. Mi Padre no necesita la sangre para calmar su ira. Mi Padre no conoce la ira. Esos derramamientos de sangre son propios de religiones primitivas. Mi Padre es amor, os lo he dicho. El mejor regalo que podéis hacerle es aceptar su voluntad. Permitió que las ideas se posaran en los corazones e insistió: que mi voluntad sea tuya. Los dioses se estremecen cuando ven esos rituales sangrientos. Es repugnante. ¿Y qué sucede si me entrego a la voluntad del Padre Azul? ¿Cómo tú lo llamas? El maestro respondió sin demor y sonriente a la importante cuestión planteada por el invitado más viejo. El universo se pone a tu servicio. De pronto te llenarás por dentro y por fuera. Ensáyalo. Es gratis. Finalmente surgió un asunto que quemaban a los presentes, la homosexualidad. ¿Cuál era la opinión del Galileo? No conviene juzgar, respondió el maestro, aunque te asista la razón. Pero ¿es bueno o malo? Los fanáticos de los tirabuzones, se refería a los fariseos, nos odian y persiguen. Flavio era tenaz y se repitió casi una escena vivida por Jasón y ese explorador cuando descendíamos del monte Hermón en la compañía de Jesús, septiembre del año 25. El rabí tomó una bella naranja reluciente, la paseó de una mano a otra y la levantó a la altura de sus ojos. Color miel. Todo la contemplamos, expectantes. ¿Qué pretendía comunicarnos? Entonces preguntó: ¿encontráis algún defecto en ese fruto? No, replicaron al unísono. Es perfecto y dulcísimo. El Galileo depositó la naranja sobre una de las mesas y comentó:
En verdad os digo que el Padre tiene más cuidado a la hora de imaginar al hombre que a una bella y apetitosa naranja. Pero Jesús salió al paso de Flavio. Amigo mío, Abba no comete errores. Mensaje recibido. Así terminó aquella deliciosa cena. Jesús se despidió del judío de Atrio y retornamos a Getsemaní. Y las aventuras continuaron. Capítulo Tebar y los espías. El sábado 24 de abril del año 28 abandonamos el huerto de Getsemaní y nos dirigimos hacia el Yam o mar de Tiberíades en el norte. Tras despedirnos de Lázaro y su gente, el grupo avanzó primero hacia el este en la búsqueda de Jericó y del río Jordán. Andrés, de acuerdo con el maestro, organizó el Erub, una treta que permitía caminar más de 2000 pasos en sábado. Los gemelos de Alfeo fueron los encargados de ir por delante con sendas hogazas de pan. Recorrían los referidos 2000 pasos, algo menos de 1 kilómetro, y depositaban el pan sobre una piedra. Ese lugar, el Erub, era estimado por la ley judía como el domicilio o la casa del grupo. A partir de ese punto, los íntimos estaban autorizados a recorrer otros 2000 pasos y así sucesivamente. Al alcanzar la ciudad de Jericó sucedió algo extraño. Hacia la sexta mediodía, 6 judíos se presentaron ante Andrés, el jefe de los discípulos, que Sil y yo montábamos las tiendas junto a las murallas y escuchamos las conversaciones casi sin querer. Uno de los individuos dijo llamarse Tebar, que en arameo significa frágil, y la verdad es que lo parecía. No superaba el 1,5 metros de altura y era delgado como un junco. Presentaba la nariz más larga que he visto en mi vida. Era todo túnica, la arrastraba por el suelo. Habló en nombre del resto y dijo que deseaban entrar a formar parte de la familia del maestro. Comulgaban con las ideas de Jesús y necesitaban más información. Andrés escuchó en silencio, observó a los 6 y rogó que esperasen. Tenía que consultar. Cada uno de los sujetos cargaba un saco de viaje. Sospechosamente iguales, todos amarillos. Aquello era muy raro. La intuición tocó en mi hombro. Atención, peligro. Podrían ser confidentes. ¿Pero de quién? Las legiones romanas destacadas en la vecina Siria, la tercera gálica, la 10ª fretensis y la 6ª ferrata disponían de cientos de espías. Los llamaban escorpiones. Eran hábiles, rápidos y certeros como las máquinas de guerra que lanzaban flechas. Estaban en todas partes, sobre todo en territorio enemigo u ocupado. Formaban células de 3 agentes. Oían y transmitían. Por su parte, los confidentes del Sanedrín y de Antipas eran igualmente numerosos o más. Los conocían por el alias de Thor o Güey, por su extrema peligrosidad. No podías fiarte ni de tu sombra. No, aquellos 6 judíos no me gustaron, y a Sil tampoco. No nos equivocamos. Ese mismo sábado, poco antes del atardecer, vimos llegar al campamento a David Zebedeo, jefe de los correos y hermano de Juan y Santiago. Llegó procedente de Jerusalén. Los acompañaban 2 de sus mensajeros. Imaginé que sucedía algo importante. Conversaron con Andrés y posteriormente con el rabí. Y a la hora de la cena, el maestro informó a sus hombres, según David del Sanedrín, habían celebrado una reunión secreta, la enésima en la tarde del viernes 23 de ese mes de abril, es decir, poco antes de nuestra partida de Getsemaní. En ella discutieron qué hacer con el maldito carpintero y constructor de barco de Nahum. Estaban hartos de sus prédicas, de sus blasfemias y de sus supuestos milagros. No lo capturaron porque creían que las fuerzas romanas o los policías de Antipas lo harían nada más aparecer en Jerusalén. Pero no fue así y seguían los confidentes de David Zebedeo. Las castas sacerdotales llegaron a creer que Jesús había pactado con las autoridades civiles de la ciudad santa. Finalmente decidieron desempolvar la orden de caza y captura contra el Galileo, pero necesitaban pruebas y testigos de las blasfemias y decidieron nombrar a 6 espías, todos ellos fariseos, para que se infiltraran entre los seguidores de Jesús y tomaran buena nota de sus infracciones. Deberían seguirlo a todas partes y recoger las palabras y despropósitos que sirviera para condenarlo y ejecutarlo. El maldito Jesús debía morir lapidado. La primera reacción de Juan Zebedeo fue de ira. Desenfundó la espada y juró matar a esos miserables.
El celota lo apoyó. El Galileo solicitó calma y rogó que le dejaran hacer. Él sabía cómo actuar y suplicó que la noticia de los infiltrados no saliera de ahí. Todos dijeron que sí, todos menos Juanito y Simón, el celota, aunque no me gustó. El Zebedeo era capaz de cualquier desatino. Jesús de Nazaret insistió, esta vez mirando a los ojos de Juan Zebedeo. Yo me ocuparé de sus confidentes. No se habló más del enojoso asunto. Entiendo que el maestro actuó con prudencia, y yo permanecí atento. La situación del Galileo seguía complicándose. Capítulo El vado de las columnas. El 27 de abril, martes, alcanzamos Damilla, un pueblo blanco de triste recuerdo para este explorador. Ahí caí gravemente enfermo. Jasón me salvó. Ahí conocimos a Quesil y ahí lo contratamos. Dejamos atrás la población y el maestro, siempre en cabeza, buscó el caminillo de tierra roja que desembocaba en el río Yabok, afluente del Jordán. El río en aquel lugar se ensanchaba considerablemente formando lago de escasa profundidad. En el cauce destacaban 4 pilastras abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo y de la corriente. Probablemente eran los restos de un puente que no llegaron a levantar. Las referidas palastras daban nombre al lugar, el vado de las columnas. Al fondo, en la otra orilla, margen derecha, se distinguía un muro de acacias del Karú, con millones de flores esféricas y rabiosamente amarillas. El mayor describió aquel bosque como impenetrable y habitado por la enigmática criatura de los ojos rojos, Adón. Ahí, según sus diarios, detectó unas misteriosas huellas, posiblemente del citado hombre rojo, el mismo que, según la creencia popular, habitaba en la zona de la Lengua, en el mar Salado o mar Muerto, donde se hallaba estacionada la cuna. El maestro recomendó la playa de los Guijarros Blancos como el lugar ideal para levantar las tiendas, y así se hizo. Pero de pronto empezó a llegar gente. No sé cómo se filtró la noticia, la cuestión es que al ocaso, hacia las 18 horas, Andrés y el resto se vieron desbordados por un par de centenares de seguidores o supuestos seguidores de Rabí de Galilea. Y lo mismo sucedió al día siguiente y al otro. El jueves 29 de abril, año 28, sumé más de 2000 personas repartidas como Dios les daba a entender, por la playa de los Guijarros Blancos y alrededores. Jesús fue amable con todos. Por la mañana se sentaba en la orilla del río y hablaba del Padre Azul, del gran futuro que nos aguarda y de la vida después de la muerte. Muchos lloraban agradecidos, otros se quedaban en blanco. ¿De qué habla este loco?, preguntaban. El 30 de abril, viernes, la cosa fue peor. Siguió llegando gente, éramos más de 3000. Ahí había de todo, como siempre, gente necesitada de consuelo, enfermos, 1000, pícaros de todos los pelajes, espías a decenas, desocupados y malparidos que solo deseaban diversión y milagros. Y las prédicas del maestro empezaron a ser interrumpidas. Me eché a temblar. Surgieron los silbidos, las risas, los insultos. Carpintero loco era el más suave, y las exigencias. Los enfermos son lo primero. Demandaban, cúralos, y los colocaban en primera fila, empujándose unos a otros y peleándose. El maestro tuvo que abandonar el río y refugiarse en su tienda. No lo permitieron, y el gentío terminó aplastando el campamento. Los espías tomaban nota de todo. Andrés dio una orden escueta. ¡Vamos! ¡Recogedlo todo! Y ese viernes, hacia la hora 10:00, 4 de la tarde, huimos literalmente. Conseguimos una ligera ventaja, no mucha, y nos detuvimos al anochecer en las cercanas de una aldea mínima llamada Kiraf. Los íntimos se mostraban nerviosos. Aquello era incontrolable. ¿Qué debían hacer? Pero el maestro tranquilo no se pronunció, y Andrés animó a su gente. Regresemos al Yam. Ahí decidiremos. Capítulo Yo soy amo del sábado.
El orto salía del sol en aquel 1 de mayo, año 28. Se registró a las 4 horas y 48 minutos según los relojes de la cuna. Fue un sábado difícil de olvidar. Prácticamente a oscuras nos pusimos en movimiento, pero al clarear surgió el primer problema. Los espías empezaron a murmurar: «No está permitido caminar en sábado», decían, y tomaban nota de la supuesta infracción del Galileo y de su gente. Jesús no se percató de las murmuraciones, como siempre marchaba en cabeza y ajeno a casi todo. Pero Andrés era listo y ordenó a los gemelos que procedieran con el Herub, y ahí fueron, a la carrera, depositando las hogazas de pan cada 2000 pasos. Los espías, al percatarse de la maniobra, echaban pestes. Juanito, Zebedeo y Pedro se morían de risa. La estúpida ley mosaica no había sido infringida. Pero a la 9:03 de la tarde se registró otro incidente. Al cruzar un campo de cebada, algunos discípulos sintieron hambre y echaron mano de las espigas. Eran de 6 hileras, tipo exactichum, de grano sólido y generoso. Pedro fue el más decidido. Se introdujo en el campo y arrancó un buen puñado. Después siguió caminando. Al tiempo que trituraban los granos y los devoraba, los espías atentos se dieron cuenta y corrieron hacia Andrés, denunciando a Pedro. ¿Es que no sabéis que es ilegal machacar el grano en sábado? E indicaron la posición del inocente Pedro. Andrés se defendió y defendió a su hermano. «Tenemos hambre. ¿Desde cuándo es pecado comer en sábado?» «Ellos lo trituran en las manos», argumentó Tebar. «El maestro no lo aprobaría». El jefe de los íntimos se encogió de hombros y siguió su camino. Y Tebar y el resto, indignados, alcanzaron al rabí explicándole lo sucedido. Jesús soltó la cinta blanca que le cubría la frente, se secó el sudor y manifestó: «Sois celosos guardianes de la tradición, pero ¿no leísteis en las Escrituras que David, teniendo hambre, entró en el templo y comió los panes de la proposición?» Los espías palidecieron, y el maestro prosiguió: «Hacéis bien en defender el sábado, pero cuidad mejor de la salud de vuestros semejantes. Yo os declaro que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés». Los espías furiosos fueron anotando las palabras del rabí y murmuraban entre ellos. Jesús entonces lanzó una advertencia: «Sé que estáis aquí para vigilar mis palabras». Tebar bajó los ojos avergonzado, pero el Galileo no había terminado. «Si es así, si estáis aquí para vigilarme», concluyó Jesús abiertamente, «yo proclamo solemnemente que el Hijo del Hombre es también amo del sábado». Y repitió: «Yo soy amo del sábado». Tebar, rojo de ira, se rasgó la túnica y gritó con voz de rata: «¡Blasfemo! ¡Blasfemo!». Y el coro de confidentes lo secundó con los puños en alto: «¡Blasfemo!». El maestro no se inmutó, volvió a colocar la cinta blanca en las sienes y dando media vuelta prosiguió el camino hacia el norte con sus típicas y largas zancadas. Sal lo seguía muy de cerca. Capítulo Desnudo y a la carrera. Al atardecer, Andrés decidió acampar en la aldea de Ger, a 9 kilómetros del mar de Tiberíades. Grave error. En principio nadie nos seguía, pero esa madrugada, hacia las 3, oímos voces. El gentío nos alcanzó. ¿Qué hacíamos? Andrés consultó. Todos se mostraron de acuerdo. Era peligroso caminar en la oscuridad y sobre todo con aquella multitud amenazante pisándonos los talones. Teníamos que esperar el alba. Segundo error. Y al amanecer, casi a las 5 horas del 2 de mayo, año 28, antes de que pudiéramos reaccionar, varios miles de personas rodearon las tiendas, reclamando la presencia del rabí. Andrés y los íntimos protegieron la entrada a la tienda de Jesús y aparecieron los gladios. Pero el gentío no se echó atrás. Querían ver al hacedor de maravillas. Querían tocarlo. Exigían que curase a sus enfermos y tullidos. El jefe de los discípulos intentó dialogar
imposible, y empezaron a volar insultos y maldiciones en todos los sentidos. Alguien astutamente abrió la tienda del maestro por la parte de atrás y cuando el rabí se disponía a huir, los fanáticos se dieron cuenta y aplastaron literalmente la tienda de pieles y rodearon al Hijo del Hombre. De las súplicas de sanación pasaron a los insultos, a las amenazas y a los empujones. Acusaron al Galileo de traidor y de querer escapar, y empezó una lluvia de piedras. Aquello tenía muy mala pinta. Para colmo, la vara de Moisés seguía en el interior del reda, el carro cerrado. No pude hacer nada, absolutamente nada. Jesús pálido no opuso resistencia, no pronunció una sola palabra, no protestó, no se defendió, y los fanáticos envalentonados siguieron con los empellones y con las injurias. Aquella escena me recordó otras, vividas por Jasón durante la pasión y muerte del Galileo. Una de las piedras impactó en la frente del maestro y provocó una herida. La sangre le cubrió el rostro. Sal, amarrado a una de las tiendas, ladraba con desesperación y tensaba la cuerda, haciendo oscilar las pieles. En ese instante, no sé cómo lo consiguió, Judas Iscariote se abrió paso entre la confusión y, espada en mano, trató de sacar al maestro del tumulto. No lo consiguió. Los energúmenos lo arrollaron, pisotearon el gladius y lo patearon con saña. El Iscariote escapó a gatas, aullando de dolor. Los individuos furiosos, no sabrían decir cuántos, echaron mano de la túnica roja del rabí y la arrancaron, troceándola con rabia. Después le tocó al sac o taparrabo. Y el maestro quedó desnudo, a merced de aquellos malnacidos. De una patada en el bajo vientre los derribaron. Jesús se retorció de dolor. Pensé que lo mataban, pero no. En esos críticos segundos vi aparecer a Andrés y al resto de los íntimos. Portaban antorchas y golpearon a los más cercanos de las teas. Incendiaron las vestiduras. Los fanáticos retrocedieron entre gritos y lamentos. Algunos tropezaron y cayeron a tierra, multiplicando el caos. Pedro y los zebedeos alzaron al rabí y cargaron con él, desapareciendo entre los árboles. No lo dudé, y salí a la carrera tras los fugados. Nada de esto fue narrado por los evangelistas. ¿Por qué? Algún tiempo después entramos en la ciudad portuaria que llamaban Dagania, al sur del Yam. La gente miraba asombrada. ¿Quién era aquel individuo desnudo y ensangrentado que corría como un gamo? ¿Quiénes eran los sujetos armados con espadas que lo acompañaban con tanta prisas? Al llegar al puerto, Juan Zebedeo señaló un barco. Estaban soltando amarras y sin dudarlo corrimos hacia él, saltando sobre la cubierta, y el barco empezó a navegar. Minutos después, cientos de enfurecidos individuos se agolpaban en el muelle clamando con los puños en alto. Algunos gritaban: «¡Sabemos dónde vives!». Pardiez. Aquel barco me resultó familiar. Era todo blanco. Mástiles, velas, cubiertas y hasta las vestiduras de la tripulación. Era el Mort, el barco de la muerte, el barco que transportaba a los difuntos en el mar de Tiberíades. Capítulo Adiós a los sonados. Cuando logramos respirar, nos dimos cuenta, habíamos ido a parar al Mot, literalmente muerte. Era la segunda vez que lo visitaba sin querer. El patrón fenicio, para más señas, no preguntó. Dio por sentado que éramos parientes rezagados y un tanto raros de alguno de los 3 cadáveres que trasladaban a Nahum. Alguien cubrió al maestro con una manta blanca y seguimos navegando hacia el norte. Las plañideras entonces iniciaron su trabajo. Fueron 3 horas de suplicio, puro llanto fingido y toda suerte de lamentos teatrales. Jesús no habló, se sentó en la proa y ahí permaneció pensativo durante toda la travesía. El rostro aparecía lejano y sombreado por la tristeza, una tristeza consolada, a medias por la suave brisa del Yam. Una segunda vela atravesada en el mástil de popa vino a empujar al pequeño cascarón, auxiliando a la mayor. Y el Mot cabeceó voluntarioso. La mesana era igualmente blanca, inmaculada, todo lo era en aquel falucho de los demonios.
Así lo exigía la ley judía. El Mot, como explicó Jasón, era un barco pagano, responsable del traslado de los muertos por el Yam o mar de Tiberíades. La tripulación naturalmente era pagana, eran los únicos que podían tocar los cadáveres, para distinguirlo de lejos y evitarlo. La embarcación fue pintada de blanco, algo similar a lo que sucedía con los cementerios. Como dije, el blanco era el color de luto para aquellas gentes, y a la sexta mediodía desembarcamos en Nahum. Desde ahí caminamos a Saidán, el barrio pesquero de la populosa Nahum o Cafarnaum. Cada cual se retiró a su casa. No estaban los ánimos para mucho más. Al día siguiente, 3 de mayo, lunes, llegó el resto. Quesil era un mar de lágrimas. Pensó que nos habían masacrado. Lo vi aparecer con una mula vieja y resabiada. ¿Dónde estaban los jumentos? El criado entre lágrimas contó lo siguiente. En el tumulto del día anterior, alguien, en un descuido de Quesil, logró afanar a los onagros. No volvimos a ver a Sab y a Quesil lloró duramente 2 días, sin interrupción. Del carro afortunadamente no faltó nada. Aquello me hizo pensar, no debía separarme del callado. En resumen, el fiel sirviente se hizo con una mula y así alcanzó la aldea de Saidán. Esa mañana del 3 de mayo, año 28, Quesil me acompañó a Nahum. Compramos 2 mulas, se deshizo de la resabiada y visitamos uno de los mercados populares. Ahí revisé el surtido de túnicas. Tenía una idea en la cabeza. Me dejé guiar por la intuición una vez más y compré una hermosa túnica de lino, confeccionada en Palmira, teñida en un rojo vivísimo, y pregunté al criado, ¿le gustaría al maestro? Quesil se sorprendió y descubrió que a veces yo también tenía buen corazón. Dijo que sí, era precisa. Compré también un cíngulo de cuerdas egipcias trenzadas, total 8 denarios de plata. Por cierto, lo olvidaba, las mulas se llamaban Umá, nación en arameo, y Aharí, futuro. Umá era negra azabache, testaruda y con una estrella blanca en la frente. Su compañera era torda y miedosa. Al atardecer me presenté en el caserón de los Zebedeo. El rabí se encontraba en las colinas, en la compañía de su perro. Me arriesgué y sin decir palabra subí al palomar. Empujé la puerta de la habitación del maestro y entré. Eché una rápida ojeada y terminé depositando la túnica fuego sobre la cama. En uno de los jarrones descubrí una rosa roja. Me miró con descaro, no lo dudé, tomé la flor y la deposité sobre la túnica. Eso confundiría al Galileo, me dije. Fue mi obra buena el 3 de mayo. Después me retiré a la playa e intenté planificar los siguientes pasos. Era preciso obtener nuevas muestras biológicas del Hijo del Hombre, pero ¿cómo, cuándo y dónde? Capítulo. En el cielo no hay sexo. El viernes 7 de mayo, año 28, Jesús reanudó las clases en el caserón de los Zebedeo. Tras la cena, los discípulos se reunían en la tercera casa y preguntaban. Entré en la estancia y permanecí al fondo en silencio. El maestro me vio, sonrió, dejándolo todo, se puso en pie y caminó hacia este explorador. No hubo palabras. Abrió los grandes y cálidos brazos y me envolvió en un abrazo sin fin. Dejé hacer. Estaba sorprendido. ¿A qué obedecía aquel gesto? Y de inmediato recordé el regalo que había depositado sobre la cama. En el palomar, la túnica roja. Noté su corazón. Bombeaba con fuerza y el maestro regresó a su asiento. El ambiente quedó flotando aquella interminable sonrisa. Juan Zebedeo puso mala cara. ¿A qué se debía la deferencia para con el maldito griego? El rabí no dijo nada y yo tampoco. Asistí a varias de las clases hasta que me aburrí. Conocía las enseñanzas, Padre Azul, inmortalidad del alma, vida después de la vida, necesidad de confiar, principio
omega y el gran futuro del ser humano tras la muerte. En una de aquellas rondas de preguntas, Bartolomé, el oso de Canal, planteó una cuestión que le había sido sugerida por Tebar, el jefe de los espías que trabajaban para el Sanedrín. Rabí, ¿por qué nunca ayunamos? El Galileo acarició la naranja que le habían proporcionado Felipe, como en cada clase, y respondió con seguridad. Dime, ¿ayunan los amigos del novio en una boda? El oso negó con la cabeza, y Jesús prosiguió. En verdad os digo que el novio, el Hijo del Hombre, está ahora con vosotros. Pero llegará el momento en el que será muerto. Lo miraron sin comprender. ¿A qué se refería el rabí muerto? Ese día, continuó Jesús, los amigos llorarán y ayunarán. El maestro volvía a anunciar su crucifixión. Faltaba 22 meses, pero como digo, ninguno de los presentes supo de qué hablaba, y el maestro fue más allá. Orar es bueno, ya lo hablamos, pero ayunar no es una práctica en el reino del Padre Azul. Dejó correr el silencio. Todos estaban desconcertados. El ayuno era sagrado para la religión judía. Lo practicaban con regularidad y en especial cuando estimaban que habían cometido un pecado. El ayuno no es necesario en el reino de mi Padre, redondeó el Galileo. ¿Por qué? Entre otras razones, ahí no necesitaréis comer y beber. El ayuno sirve hoy a almas cándidas. ¿No tendré que cocinar?, preguntó Felipe, desconcertado. Las risas fueron incontenibles. Tu cuerpo será distinto, insistió el rabí. Ya lo hablamos. ¿Distinto? ¿A qué te refieres? La pregunta de Tomás resumía el pensamiento de todos. Distinto. No habrá desechos. Jesús lo explicó con delicadeza, pero Pedro, con su habitual torpeza, lo estropeó. ¿Quieres decir que en el reino del Padre Azul no cagaremos? Juan Zebedeo lo llamó ramplón y pasaúvas, y las risas regresaron. El maestro negó con la cabeza y amplió. El alimento que recibiráis en ese reino será diferente. Repito, ahí no hay desechos, ni sexo, ni tampoco impurezas. Tomás casi se desmaya. No puede ser, argumentó con un hilo de voz. ¿No hay sexo? Me niego a entrar en ese reino. ¿No hay comida? ¿No hay sexo? ¿Qué hay? El maestro alzó la voz por encima de las risas. Cada orgasmo puede durar lo que tú desees. Nos contempló divertido y cambió de asunto. Y todos comentaban. Si queremos entrar en ese reino donde los orgasmos pueden no tener fin. El resto de la tertulia quedó difuminada ante aquella afirmación del maestro.